El caos opera en todos los tamaños. En la Tierra, millones de formas diminutas trabajan cada una con su evolución autónoma, formando una completa interdependencia, tal como ocurre también en una célula con su membrana, mitocondrias o centriolos. Una célula es el microcosmos de lo que ha conseguido la vida en nuestro planeta. Precisamente esta es una de las características del caos. Nos encontramos con reflejos autosemejantes del cosmos dentro de cada una de sus partes. Son formas que se autocontienen, a las que llamamos fractales, y que se parecen a otras más grandes o más pequeñas. Incluso podemos generar fractales de forma artificial, imitando parcialmente a la naturaleza. Esta imagen se parece mucho a un helecho, pero es simplemente un gráfico de puntos esparcidos caóticamente gracias a una fórmula no lineal. El descubrimiento de la nueva geometría fractal nos permite asomarnos a un mundo artificial, pero extrañamente orgánico, impredecible y fascinante. Uno de sus impulsores fue Benoit Mandelbrot, quien en 1980 sorprendió a los científicos con el primer gráfico detallado de la evolución de un sistema dinámico. La teoría del caos va en contra de la percepción clásica de la ciencia. Hemos insistido en fragmentar el mundo. La ciencia ha usado las matemáticas como filtro para simplificar la naturaleza y así crear leyes que puedan predecir su comportamiento. Pero tenemos que aceptar que lo que para nosotros resulta caótico o aleatorio puede formar parte de un orden que no somos capaces de describir. ¿Estamos ante una crisis de percepción científica? Puede que sea así, pero hasta ahora no había sido posible acercarnos a los sistemas caóticos y experimentar con ellos. Solo gracias a que los ordenadores realizan cálculos a gran velocidad, podemos observar sistemas muy complejos. Hasta comienzos del siglo XX el método científico tenía esencialmente dos patas, aunque se podía hablar de tres. Una pata que era la pata teórica y otra pata que era la observacional, es decir, hacer observaciones. Y se hablaba a veces de tres porque la pata observacional se podía dividir en una parte experimental, en la cual uno hacía experimentos en el sistema y modificaba las condiciones del sistema, y una pata observacional puramente, en la cual uno no podía hacer modificaciones en el sistema. Por ejemplo, en el primer caso, pues estudiar cómo se enciende y se apaga una bombilla, y en el segundo caso, pues estudiar cuáles son las propiedades de una estrella. En el momento en que nos encontramos ahora mismo hay una cuarta pata que tiene el método científico extraordinariamente importante, que siempre ha jugado un papel, aunque soterradamente, que es la que está asociada con la simulación en ordenador. A través de simulaciones en ordenador nosotros somos capaces de hacer que en un ordenador se produzca una evolución artificial de un sistema que después contrastamos con lo que se observa, con lo que se mide experimentalmente u observacionalmente. Y esa cuarta pata del método científico es algo que ahora juega un papel extraordinariamente importante en todas las ramas de la ciencia. El método científico se encuentra ante una encrucijada. El caos de los sistemas complejos nos muestra que, aunque conozcamos la ley por la que se rige la evolución de un acontecimiento, nuestra capacidad de predicción está muy limitada porque todo influye en todo. El ideal del método científico nos resulta útil, pero no hay que olvidar que, como ocurre con las herramientas que genera nuestra mente, está muy lejos de ser completamente objetivo. El problema del método científico es uno de los problemas más tratados y menos aclarado en toda la historia de la filosofía, porque siempre se supone que existe un método que es el que nos va a dar el conocimiento seguro, cierto. Pero sin embargo, si uno lo toma en su sentido estricto, está convirtiendo en un enorme error, porque en realidad lo que está haciendo es convertir el proceso de generación de conocimiento de la ciencia en un proceso puramente metodológico. Esa especie de monismo, esa especie de exclusión de otro tipo de factores dentro de lo que puede ser la construcción del conocimiento científico, es lo que verdaderamente constituye
o lo que convierte al método científico en algo hasta cierto punto muy dañino, porque la ciencia está determinada por muchísimos más factores que por los puramente metodológicos, pues hará que nos olvidemos de esos factores e intentemos convertirlos, esos factores, en factores secundarios. Cuando resulta que los científicos creen cosas, las personas que hacen la ciencia se sienten guiadas por sus intuiciones, son muchas veces enormemente arriesgados, se saltan las normas, se saltan las reglas. ¿Podemos confiar en un método que se contradice y se reinventa a cada paso? Nosotros pensamos que sí. Aunque el método científico contiene contradicciones, es hasta ahora el único sistema que nos garantiza un alto nivel de objetividad en nuestro acercamiento a la naturaleza, al mismo tiempo que nos resguarda de interpretaciones tendenciosas e ideologizadas de la realidad. La ciencia es un camino sin final, cuyo último paso siempre está en las fronteras de lo desconocido. A medida que construyamos ese camino, cambiará la manera de recorrerlo.